Gloria a Dios. A su nombre, iglesia. Para mí es un privilegio estar esta noche una vez más en este lugar. Amén. Queremos que Dios seguirá haciendo lo que comenzó. Amén. Porque Él no deja las cosas a medias. Él lo termina. Amén. Hasta perfeccionar lo que tiene que hacer, Él lo hará. Amén. Muchas veces pensamos que Dios, aleluya, lo que comienza lo deja a media y nos hace. Amén. Nosotros creemos que el poder de Dios es la evidencia de la que hoy en día la iglesia tiene vida. Amén. ¿Sabes por qué darle gracias a Dios? Es porque nosotros tenemos vida por Él. Amén. Le invito así que se ponga sobre sus pies. Vamos a darle gracias al Señor en esta noche. Damos la gloria al que vive por siempre, aquel que reina, porque Él es bueno. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Aleluya, levanten su mano al cielo, enseñale victoria y honremos el nombre del Señor en esta noche a través de la oración. Padre, y que en esta noche, Dios mío, nos ponemos en tus manos en esta hora. Señor, que donde está tu espíritu hay libertad. Donde se mueve tu Espíritu Santo hay libertad para romper cadenas, hay libertad que rompe yugo, hay libertad para adorarte, para glorificarte. En esta noche, Dios, te pido que te muevas, Señor, como en el principio. Abasayama. Dios mío, y que en esta noche podamos sentir tu gloria, podamos sentir la unción, podamos ver la gloria manifestándose. Buscai, Abacandalayama, Itao, en el nombre de Jesús. Padre, comienza a tocar la vida, comienza a tocar los corazones, comienza a romper cadenas, comienza a romper toda brujería, hechicería, magia negra, magia blanca, toda, aleluya, todo lo que proviene, aleluya, de las regiones celestes, huestes espirituales de maldad, sean derribados por el poder de tu palabra, y que en esta noche, Dios mío, podamos sentir tu gloria. Habrá 1, 2, 3 guerreros que se levanten en esta noche. Habrá una iglesia con vida en esta hora, aleluya, que sepa para qué Dios lo llamó. Habrá alguien, aleluya, en esta noche que sepa para qué Dios lo llamó en esta hora. Vamos, mientras usted adora, mientras usted glorifica, algo se está rompiendo, algo comienza a suceder en el cielo. Ay, Dios de la gloria, en los aires algo está aconteciendo. Mi alma alaba la gloria y pasando la llama. Vamos, unos segundos más. Dejemos que el Espíritu Santo tome posición de esta noche, que no sea el hombre. Atamos, aleluya, atamos las huestes espirituales de maldad en esta hora en el nombre de Jesús. Llama. Ucanda la Masayama. Vamos, ¿dónde están los guerreros? ¿Dónde está la iglesia de guerra? Aleluya. ¿Dónde está el pueblo de Dios en esta noche? Aleluya, que se atreva a glorificar el nombre que sobre todo nombre. Aleluya, que esta noche, aleluya, algo tiene que ocurrir. Amanso Kiva. Hurracanda la Masaya. Oh Dios de la gloria, en estos tiempos hay dos generaciones, aleluya, hay unos que vienen a ver qué sucede en el culto, pero hay otros que vienen a provocar que algo suceda. Dios mío, avanzando, Padre, rompe cadena, el que no pueda adorar, Dios mío, aleluya, rompe toda la cadena, avanza, viva. Ama, Dios mío, siendo Dios aquí moviéndose. Dios mío, muévete como anoche, muévete como, aleluya, la primera noche, muévete como la primera, pasando a la batalla. Ahí se está metiendo ay, Dios de la gloria, hay poder se está moviendo, hay poder, hay manifestación de gloria. El Espíritu Santo llegó, la gloria bajó, la unción bajó, la ama. Oh Dios mío, Dios de la gloria, habrá alguien que pueda sentir la gloria bajando. Oh Dios mío, la nube de Jehová, la nube, mira. Acá anda la vasalla, se está moviendo, se están rompiendo las cadenas.
el Dios más. Dios mío, hay gente que el diablo le estaba haciendo la guerra. Hay gente que vino atada, no podía alabar a Dios. Hay gente que no podía levantar la mano. Hay gente que no podía sentir a Dios en esta noche. Dios mío, pero cuando el grande llega, cuando el Dios del Papa Sanda la batalla va, demonios, suelta la vida, se va la brujería de las encendidas, fuego de Dios, Sabao, Alebao, Sabao, hurracando la llama. Hay demonios que quieren meter en ministerios. Hay demonios que se han opuesto, aleluya, han sido una oposición en el ministerio. Abasando la llama. Dios abre puertas donde no hay. Veo la gloria de Dios que te cubre. Abasanda. Tierra mía. Abasayama. Usa la autoridad que Dios te ha dado en las manos. Abasaya. Porque nuevos caminos vienen, Dios de la gloria. Abasaya. Hurracando la llama. Este comienzo, la manso quema, también tiene un final. Hay demonios que dan turbados, a manso quema. Hay lugares donde yo te meteré, dice Dios. Abasaba la llama. Hay años de la gloria. Hay gente, Dios mío. Hay gente, aleluya. Los enfermos sanarán. Aleluya, porque yo veo una gloria que viene sobre ti. Abasaya. Una candalaya, prepárate aún más, porque los que vienen un depósito de gloria, porque los últimos tiempos se están acordando por causa de los escogidos, dice el Señor. Habla lo que yo he dicho, habla que yo he puesto tu boca, dice el Señor. Al palabra de Jehová, palabra. Abasando la esquema, aunque ha sido prueba y lucha, la iglesia sigue caminando. Aleluya, hay demonios que están hechos la guerra. Hay demonios que están hechos la guerra. Abasando la esquema, veo la mano de Dios moviéndose, derribando gigantes, derribando demonios, altares de la muerte. Hay unos santeros que están hechos la guerra, pero donde yo, aleluya, yo he plantado mi obra. Oh, Jehová es alabado en todo momento. Fuego, abasando la llama. Padre, Padre, ay, Dios de la gloria. Dios mío, donde la gloria desciende, donde Dios no puede soportar la unción. La gloria de Jehová se está moviendo en este lugar. Abasando, abasando. ¿Sabe que hay demonios en esta noche que quisieron levantarse contra, aleluya, esta actividad? De un demonio caendo, de un demonio turbado. Dios va a juntar la calle y cao. Abasando, acá hay hombres todavía de gloria, acá hay hombres de unción, acá hay hombres de aleluya, hay una gloria, la nube, mira, Shama, siento algo fuerte, siento la gloria bajando más. Bajando la llama. A los hombres de Dios los han querido detener, a las mujeres de Dios los han querido detener, pero hay una palabra que sostiene a esos hombres de Dios. Shama, hurracando la llama. Padre, mi alma te alaba. Y alaba la vasayama. Ukutamakayama. Ukumama santa la kayama. Ikatala masoka kayama. Hurracando la maseta bayama. Habla Jehová. Habla conforme a tu palabra. Gloria al que vive por siempre. Gracias, Dios mío. Gracias, Padre. Dios amado. Shakatanahay mensokima.
Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Jesús. Shakatanekai. La gloria de Dios está aquí. La gloria de Dios descendió aquí. La gloria está aquí, aleluya. La gloria se está moviendo. Donde hay 1, 2, 3, dice su nombre reunido. Él está allí. Él se mueve. Él se mueve. Donde está el Espíritu de Dios se mueve la gloria. Alabashanda de Kimalaba Sayama. Utamando Kiyama. Gracias, Espíritu Santo. Dios mío, pero ¿qué es esto? ¿Pero qué está ocurriendo en esta hora? Y estaba Sandalayama, Tatanaba Kitabayama, Ukumalaba Kaya Mansokima, donde llega el varón de guerra, donde lleva, aleluya, donde la nube reposa, no hay demonios, no hay edades, no hay potestades, no hay, aleluya, no hay demonios de alta jerarquía que puedan apagar el fuego, no hay demonios, no hay, aleluya, aunque las 7 potencias del infierno se muevan, la mano, la gloria de Dios está en este lugar, aleluya. La mano de Dios está en este lugar moviéndose, alma mía. Mi alma alaba la gloria. Gracias, Espíritu Santo. Dios mío, en esta hora, Dios mío, toma posesión de la palabra. Padre, atamos todos los huestes espirituales de maldad. Todo lo que se mueve de ambiente. Espíritu de dolor en el cuerpo. Suelta la vida. Espíritu de dolor. Suelta las almas. Suelta los cuerpos ahora. Ahora. Oh, gloria al que vive. Shama la Hayama. Gracias, Jesús. Gloria al que vive por siempre. Aleluya. Gracias, Jesús. Amén. Su nombre. Su nombre. Aleluya. ¿Cuánto le pueden dar esa ofrenda de palmas a Cristo? Gloria a Dios, aleluya. Vamos rápidamente al mensaje en esta noche. Hechos capítulo 19. Alabanza al que vive por siempre. Aleluya. Gloria a Dios por siempre. Alabe su gloria. Gloria a Dios. Gloria a Dios. En el libro de los Hechos, capítulo 19, verso 12 al versículo 16. 12, 16, cuando usted lo tenga, confirme con fuerza. Yo siempre he dicho algo. Aleluya. Si la iglesia supiera el poder que se le ha dado de allá arriba de los cielos, la iglesia no estaría en silencio. Hechos capítulo 19, versículo 12 al 16. Dice la palabra del Señor, honrando a los tres grandes, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, y un pueblo que se va al cielo dice amén. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos. Hechos capítulo 19, verso 12. ¿Ya lo tienen? Gloria a Dios. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús,
sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y había 7 hijos de un tal Elseba, judío, jefe de los sacerdotes, que decían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo a Jesús: conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolo, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. A su nombre. A su nombre. Tome su asiento en esta noche. Mi hermano que me acompañe con el teclado, ven, no me deje solo. Dice la Biblia que en los tiempos que hubo una guerra en Israel, cuando Saúl fue que Dios le dio la espalda por causa de la desobediencia de su corazón. La consecuencia parece, escuche bien, la desobediencia pareciera que no tuviera juicio, pareciera que no tuviera consecuencia. La desobediencia acarrea maldiciones generacionales. La desobediencia desde el principio ha traído problemas para el ser humano, desde el principio. Todo aquel que desobedece a Dios tiene una mala experiencia luego. No es porque Dios no lo ame, Dios ama a su nombre. Y también habla la Escritura que Dios al que ha tomado como hijo también lo corrige. Porque ¿qué tipo de padre es aquel que teniendo sus hijos y no lo corrige a tiempo? El problema que ha surgido en estos tiempos, que la maldad, la desobediencia ha ocupado el primer lugar en la casa de Dios. Porque hay mucha gente que quiere buscar entrar al cielo, busca cómo salvarse, mas sin embargo tratan de servir a Dios en desobediencia, tratan de que Dios los acepte tal como están. Obviamente que Dios sí los acepta, pero cuando el hombre renuncia a sus pecados, cuando el hombre renuncia a su desobediencia, claramente Dios tiene la misericordia de darle una segunda oportunidad a aquella persona. ¿Estamos aquí de acuerdo? Desde el principio Dios buscaba darle al hombre una segunda oportunidad. Yo no sé cuántos están aquí en esta hora. Yo he dicho que desde el principio Dios ha buscado, aleluya, que el hombre tuviera una segunda oportunidad. ¿Alguien me está entendiendo en esta hora? El problema que la gente de hoy no quiere aceptar esa segunda oportunidad. Dios desde el principio vemos que es un Dios amoroso, misericordioso, de la cual Dios siempre ha buscado la manera de cómo el hombre le prestara oído a la voz de él. Dios siempre ha buscado el motivo al hombre para que el hombre se acercara a él. Pero ¿qué ha hecho el hombre? Ignorando la voz del Señor, ignorando sus palabras. Muchas de las veces Dios busca la manera de cómo llamarle la atención al pueblo. Busca la manera Dios de cómo llamar, escucha bien, a la tierra. Busca la manera de cómo tener, hermanos, un encuentro con la humanidad. Hasta hoy en día Dios sigue buscando una segunda oportunidad para aquellos que todavía no le conocen a su nombre. Porque desde el principio sabemos que había un hombre llamado Adán, de la cual, aleluya,
entrando en desobediencia, entró el pecado. Ciertamente la Biblia dice que en el principio, aleluya, el único que se enseñoreaba sobre la faz de las aguas era el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? La pregunta es, ¿por qué Dios, enviando un Espíritu, aleluya, se paseaba sobre la faz de las aguas? Y la pregunta es, aleluya, siendo Dios omnipotente, omnipresente, todopoderoso, y el Espíritu de Él paseando sobre la faz de las aguas. Incluso muchos teólogos dicen, es porque el Espíritu de Dios se paseaba porque no había donde reposar. A su nombre. Usted tiene que estar profundo para entender esto. Muchos, aleluya, estudiosos de la Biblia dicen que para el Espíritu poder actuar y hacer cosas grandes en la tierra, tenía que buscar un lugar donde morar, donde habitar, donde hacer morar. ¡Ay, Dios de la gloria! ¿Sabe algo? Aleluya. Por eso Dios dice la Biblia que cuando Él entró en el corazón suyo, Él comenzó a dividir los mares y crear la tierra. Le digo, tú te llamas tierra, y los mares se esparcieron por todo el mundo. A su nombre, estamos aquí. Dice la Biblia que cuando vio que estaba desordenado, Dios comenzó a ordenar todas las cosas desde el principio. A su nombre. Diga conmigo, un orden desde el principio. Pero hay gente que está buscando la manera cómo vivir a su manera este orden. Fuera de la Biblia, fuera de Dios, fuera del Señor. Mucha gente está buscando, aleluya, vivir la Biblia a su manera. Dios lo que buscaba en el principio, aleluya, es que hubiera alguien que se atreviera a vivir a su voluntad y a su manera. Y como no lo había, el Espíritu se movía sobre la faz de la tierra, sobre la agua. Dice la Biblia que se dio cuenta que estaba tan sola la tierra y creó al varón. Dice la Biblia, lo creó del polvo, no de la tierra. Del polvo es una cosa que usted hable, una materia inservible que se llama polvo. A su nombre. Entonces vemos por qué Dios no tomó la tierra y, aleluya, en vez de tomar el polvo. Dice que fue creado el hombre del polvo de la tierra. Si algo enseña la Biblia, que el polvo es algo que se le eleva por el aire, por el viento. Cuando los vientos soplan, el polvo se va esparciendo por toda la tierra. ¿Me están oyendo? Entonces vemos que Dios decide tomar, aleluya, de la tierra el polvo para crear su semejanza, un hombre tal cual como Él, e imagen de Él. Escuche bien. Pero vemos más adelante que cuando Dios le sopla vida, aliento de vida, aquel hombre llamado Adán, al cuerpo fuera de espíritu, sin espíritu el hombre no es nada. No, usted no me está entendiendo. Aleluya. El hombre tiene que entender que sin espíritu no es nada en la tierra. Alma mía, alaba a Jehová. Pero ¿qué ha pasado? Que mucha gente se le olvidó los principios de Dios. ¡Aleluya! Hay mucha gente diciendo, por mi fuerza, por mi valentía, por lo que yo soy, estoy de pie. Si usted supiera el don de Dios, esa oportunidad, esa gloria, de la cual la Biblia buscaba Dios donde habitar. Dice la Biblia, y cuando le fundó aliento al cuerpo sin vida, el cuerpo tuvo vida por dentro. Si he entendido por qué hay vida en las personas, en que pueden alabar a Dios, porque entendieron que desde el principio se le fundó aliento desde adentro. Pero hay gente que trata de manifestar lo de afuera y lo de adentro no les importa. ¡Ah, Dios de la gloria! Usted tiene que entender, cuando el Espíritu Santo llega en una vida, la primera evidencia que da en alguien no es por fuera, sino por dentro.
Y hay gente, hermano, manifestando más lo de afuera que lo de adentro. Dios mío, no. Porque cuando Dios comenzó a ordenar las cosas, no comenzó por afuera, comenzó por adentro. ¿Habrá aquí alguien aquí que pueda entender lo que estoy hablando? El problema es que la gente está viviendo un evangelio a su manera. Está viviendo un evangelio light, como se le puede decir. Yo decía algo anoche, que los israelitas hicieron un becerro de oro, porque a ellos no les gustaba que los reprendieran, ni que les dijeran lo que hacían mal. Y ellos crearon un becerro de oro, un Dios a su manera, que no les dijera nada, que no los reprendiera, que no los acusara de su pecado. Entonces vemos que cuando el Dios del cielo escuchó el problema abajo en la tierra de la cumbre, dice, ellos fueron a ver, y de repente vieron que el pueblo estaba distorsionado, haciendo cosas, hermano, que no edificaban al pueblo. El pueblo se había contaminado con los bajales. Y vemos como reprensión de la rebeldía en la tierra se abrió en dos partes y fueron tragados por la tierra. A su nombre. Desde el principio había consecuencias de la rebeldía. Desde el principio. Así que como en el principio también había un orden, pero también tenía consecuencias el desorden. ¿No usted no me está entendiendo? Desde el principio había consecuencia de la rebeldía y de, escuche bien, y de lo que no estaba de acuerdo a la voluntad de Dios, traía castigo en la tierra. Y aún así la gente no entendía, porque la gente quería traer a Dios a su manera. Pero Dios, yo decía anoche, Dios no es manipulable. A Dios nadie lo puede manipular. Aleluya. La gente que peca, dos cosas pueden suceder: que se arrepienta o que se muera en el pecado. A su nombre. Por eso vemos que Dios nos da las oportunidades para nosotros poder levantarnos en estos tiempos. ¿Por qué? Porque en el principio vemos Génesis, que Dios levanta a Adán con un propósito tremendo, terrible, de la cual enseña que desde el principio a Dios siempre le gustó el orden. A su nombre. ¿Habrá alguien aquí que ame al Dios de orden en esta noche? Ay Dios mío, habrá alguien aquí que le guste todavía, aleluya, al Dios de orden en esta noche. Lo que pasa hoy en día, lo moderno ha controlado el sistema, lo moderno ha entrado en la iglesia. A su nombre. Lo moderno, hermano, ha tomado control de todas las áreas. A su nombre. Yo siempre he dicho que lo antiguo todavía funciona. Dios mío, aleluya. El problema es que hoy en día supuestos hombres de Dios han metido a Dios a un cambio, donde hoy en día las temporadas son de gloria. Usted mira en las redes sociales, en la noticia, el periódico, donde hoy en día Colombia está bajo agua. Pero hoy los supuestos profetas están repartiendo reino, gloria, poder. Y la gente que no lee Biblia siguiéndolo. No, aquí se le fue alguno, el amén a algunos aquí en esta noche. A su nombre. Las calamidades que se están viviendo hoy en día es consecuencia del pecado de la tierra. Esto es profético. La gente quiere reino, quiere gloria, quiere expansión, pero no quieren ver lo que se está cumpliendo. La Biblia se está cumpliendo. La palabra trae una transformación, pero también trae un requisito para ser transformado. No me están entendiendo. Aquel que haya puesto sus manos en el arado, cuidado que no mire hacia atrás. A su nombre. No. Aleluya. Usted le falta ánimo. Santo sea el Señor. Pero ¿qué tiene que ver con esto? La Biblia dice que cuando Dios
se encuentra, o Pablo se encuentra con el Dios del cielo, la vida de Pablo nunca fue la misma. Yo no sé cómo hay hombres y mujeres, aleluya, que después que Dios los haya rescatado siguen viviendo como han vivido siempre. A su nombre. Yo he visto que cuando el poder de Dios llega, el hombre no vuelve a ser el mismo de antes. A su nombre. Cuando el pecado entra, inocencia de la humanidad en Adán y Eva. En todo lo que hay en el huerto podrán comer, le dijo Dios. Porque Dios, lo que yo he entendido, Dios va especificando a lo que le gusta, a lo que le agrada, lo que el hombre tiene que hacer en la tierra. Todo lo que hay en el huerto ustedes pueden tomar y comérselo. Pero el que está en medio del huerto, no lo toquen. A su nombre. Escuche bien. ¿Por qué? Porque la inocencia de la humanidad desde Adán y Eva, vemos que Dios les da instrucciones, lo que deben hacer y lo que no deben hacer. Pero el ser humano desde el principio le gusta hacer lo que a Dios no le gusta. A su nombre. Porque el ser humano siempre ha querido poner por un lado la voz de Dios. Escucha bien, siempre el hombre ha buscado cómo manipular a Dios. Siempre ha querido buscar la manera a que Dios no le diga nada. Pero vemos que cuando la mujer es tentada por la serpiente, dice la Biblia que mantuvo una plática constante, una charla con Satanás, con la serpiente antigua. Aleluya. Escuchen bien. Y dice la Biblia, si ustedes supieran, si comieran de aquel árbol que está en medio del huerto, ustedes serán semejantes a Dios. Cuando la mujer fue tentada, si hay algo que sabe Satanás, es la manipulación. A su nombre. Si hay algo que caracteriza, aleluya, sale a la característica de Satanás, es la manipulación. A su nombre. Vemos que esta serpiente comienza a manipular a una mujer llamada Eva. Y de repente la mujer cae en la manipulación. Y decide comer del árbol, de aquel árbol de la vida. Escucha bien. Cuando llega Adán, le digo, prueba. Probó Adán. Escucha bien lo que ocurre. En la inocencia de ellos no había pecado. Ellos no sabían que estaban desnudos, porque había inocencia de pecado. No sabían que era lo malo. Pero cuando de repente, escucha bien, de repente la voz del cielo, estos dos se miran de cara a cara y se dan cuenta que estaban desnudos. Y Dios dijo, Adán, ¿dónde estás? Dice la Biblia que Adán se escondió detrás de los arbustos. Escondido. Y la voz de Dios en el huerto, Adán, ¿dónde estás? Quiero preguntar algo. ¿Usted cree que Dios no sabía dónde estaba Adán? A su nombre. Dios sabía claramente dónde se encontraba Adán. No hay algo que no haya creado Dios que no conozca. No hay algo en la tierra que Dios no conozca de ti. Dios te conoce a ti. Te conoce a ti, a ti, a ti, y a ti, y a ti. Si Dios hoy te está hablando, aleluya, es porque quiere tener un encuentro contigo. Aleluya. Si hoy está tocando tu corazón Dios, es porque Él quiere que tú saques el vicio, que tú saques, aleluya, el alcohol de tu vida, porque te conoce a ti. Dios no es un loco hablando. Yo puedo estar loco hablando, pero Dios no. Porque desde el
principio Dios conoció lo que creó. Abasando de clima. ¿Por qué? No nos hagamos locos. La persona que peca sabe conscientemente que ha pecado. Aquí nadie es inocente en la tierra. Todo el que comete pecado no es considerado inocente, pero sí, aleluya, reconoce y se arrepiente, esa parte de lo que ha hecho, alcanza la misericordia de Dios. Usted no me está entendiendo. Habrá alguien que quiera acercarse a la misericordia de Dios esta noche. Vemos un hombre que Dios lo visita y se tiene un encuentro con él llamado Saulo. Aleluya. Va y topa con Jesús y le dice: Saulo, y le digo: ¿quién tú eres? Yo soy Jesús quien tú persigues. Aleluya. El que creó todas las cosas de hoy en día conoce quién tú eres hoy. Hay gente que piensa que Dios no los conoce. Aunque el ser humano no conozca a Dios, Dios conoce todo de ellos. Amén, amén. Anoche mientras ministraba, yo no sabía que el muchacho que había llegado aquí era un músico apartado. Dios me mostraba que el tipo tenía un llamado. Pero vemos la manifestación del poder. Esa manifestación de gloria, de poder. Vemos que el Espíritu Santo sigue tratando con la humanidad. Vemos que esto, dice la Biblia, que comienza Dios a obrar en la vida de Saulo, perdón. Dios lo llama. Digo: yo soy Jesús quien tú persigues. Y de repente cayó ciego. Lo llevaron a una casa. Pero vemos más adelante que cuando esto, Dios levanta una Ananías orando en revelación de la palabra. Y Dios le da instrucciones a aquel hombre que oraba en ayuno y oración. Hay gente que se atreve a decir: Dios no me habla. ¿Cómo Dios va a hablar contigo si no mantienen una vida en oración? Dios siempre ha vivido hablando desde el principio, así como le hablaba a Adán y a Eva. Dice la Biblia que le dijo a Adán, cuando aleluya, Adán asomó la cabeza, le dijo: ven aquí, Señor, aleluya, ¿por qué haces ahí atrás del arbusto? Le dijo: lo que pasa es que yo te escondí porque estaba desnudo. Pero ¿quién te dijo que tú estabas desnudo? Porque cuando entró el pecado se descubrió la desnudez de Adán y Eva. El pecado desnuda a cualquiera. Cualquiera que anda en pecado anda desnudo ante los ojos de Dios. Por eso la Biblia dice: revistámonos con poder de Dios. Porque cada uno de los que estamos aquí tenemos una vestimenta sacerdotal. Aunque usted no ocupe un lugar aquí, usted tiene una vestimenta. Y eso es la identidad que todo cristiano debe cargar. No, usted no me está entendiendo. Una identidad en Dios. Escuche bien. Una identidad es la que le dio a Saulo en el camino Jesús de Nazaret. Ya no te llamará Saulo, te llamará ahora Pablo. Aleluya. De ser un perseguidor a ser un adorador. Aleluya. Porque hay gente, hermano. Aleluya. Mira esto. Dios trata con este hombre. Pablo, el encuentro que tuvo con Jesús, jamás volvió a ser el mismo hombre que perseguía, que encarcelaba a los cristianos de aquella época. El cambio fue tan tremendo que el cambio que vino en Saulo tuvo que matar a la vieja criatura que era antes. ¿Por qué el gente no puede matar a la vieja criatura? Porque durante años la vienen alimentando a su nombre. Si hay algo con lo que tiene que aleluya, está haciéndole guerra a uno mismo, es su propio, escucha, su propio ego, su propio yo. Aleluya. Hay gente cuando llega a la casa de Dios: voy a dejar que Dios trate conmigo, yo soy así. El pastor le dice: hermano, congréguese, venga a la iglesia. Y hermano, a veces termina peleándose con su pastor. Dice: lo que pasa es que yo tengo un carácter feo, así soy yo. ¿Dónde vemos la Biblia que los hombres que Dios llamó
le cuestionaban a Dios lo que a Dios hablaba. Ni Moisés se atrevió a decirle tantas cosas a Dios como hoy en día el pueblo lo hace. Hay gente que quieren que Dios los cambie, que Dios trate. 5 o 6 años llevan en el Evangelio y no hay cambio, no hay identidad en ellos. Si hay algo que respeta el diablo, no es una iglesia que ora, sino que es una iglesia que tenga identidad. No. Me voy a ir por lo profundo a través de la Biblia. Si hay algo que sacó del infierno y contra el diablo, la brujería y los santeros, es una iglesia que tiene identidad en Cristo Jesús. Vamos, dígale que está a su lado. Hay que tener una identidad de Cristo. Porque hay gente que suele tener supuesta identidad. Los hombres que vieron como Pablo, como Jesús operaba en milagros, sanidades, milagros, los demonios se iban, los demonios se turbaban, los demonios salían corriendo de los cuerpos. Milagros extraordinarios Jesús hacía en Pablo, y los que los veían se sorprendían por grandes milagros que ocurría en Pablo. La Biblia dice que otros que observaban a Pablo y los milagros que acontecían en medio de Pablo, por medio de Pablo, quisieron hacer lo mismo que Pablo hacía. Alabado sea Cristo. Y aquí vamos a entrar sobre la identidad de la iglesia. La identidad es algo que es, hermano, que no es negociable ni con cualquiera, ni con tu hermano, ni con cualquiera que te rodee. ¡Aleluya! La identidad que debe tener la iglesia es una sola. Amén. Porque un cristiano no se identifica por los cantos que tenga en la casa. Porque hay gente, hermano, que pone alabanza y está metido el diablo también ahí. Su nombre. A rato le escucha, hermano, una alabanza. A rato está escuchando, hermano, música mundana en la casa. Tú tienes una identidad en Cristo. Hasta Dios. Los diablos, los demonios no respetan una casa donde hay dos cosas. Una sola identidad. Entonces ellos dijeron, bueno, vamos a sacar, dice que habían demonios gobernando aquella aldea, aquella ciudad. Ellos dijeron, bueno, esto es fácil lo que hace Pablo. Los santeros, los brujos, quisieron hacer lo mismo. Esto es fácil. ¡Santo! Aleluya. ¿Quién no va a tener el nombre de Jesús en su boca? Cualquiera. ¡Santo es Dios! Pero tener la identidad de Jesús en la vida es otra cosa. ¡Amén! ¡Aleluya! Ellos dijeron, cuando vieron hay unos que estaban endemoniados, dijeron que fueron, y dijeron el nombre de Jesús que predica Pablo. Y el demonio, aleluya, parándose firme, hermano, plantándose frente a ellos, le dijo, yo a Jesús lo conozco y conozco a Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? A su nombre. Eso fue lo que dijo aquel demonio. Yo a Jesús lo conozco y a Pablo también, pero ustedes, ¿quiénes son? ¿Quiénes dio legalidad? ¿Quiénes dio autoridad? ¿Quiénes dio el poder? Dice la Biblia que el demonio saltando sobre ellos, usted sabe lo que dice la Biblia. Según la escritura, en la Reina Valera actualizada, habla más claro este tema. Dice que el demonio saltó sobre ellos, golpeándolos con violencia, arrojándolos por todos lados a esos tipos. Amada iglesia, desarraigándole algo terrible. Les hizo los demonios a esos hombres. Les rompió y los desnudó. En la Reina Valera dice que aquellos hombres que intentaron manipular el nombre de Jesús casi salieron moribundos, con golpes en el rostro, que no podían ni caminar. Eso dice la Reina Valera actualizada, que no podían ni respirar por los golpes que tenían en el rostro. Moribundos salieron de aquella casa. La iglesia que no tiene identidad corre peligro. No, usted no me está entendiendo. Hay lugares donde usted entra que no es necesario decir que es usted,
Porque hay una identidad. No. Lo voy a decir en esta noche. Aleluya. Hay pastores, hay evangelistas, hay profetas, hay maestros. Aleluya. Hay pastores que tienen una identidad aquí en la tierra aprobada por los hombres, pero en el cielo no sabemos si son aprobados o no. Aleluya. Porque el cielo tiene que aprobarte, tiene que identificar quién tú eres. Aleluya. Por eso cuando tú tienes una identidad, donde quiera que tú andes, donde quiera que tú te pares, aleluya, los demonios se turban. Los demonios, aleluya, los satanistas prenden velador. Abasandalía más. Aleluya, abaquima, la Dios mío, los demonios, los brujos prenden veladoras de colores. Abasanda, Kimalaya más. Y Kanaya más. Ukai, ¿sabe algo? Aleluya. Hace unos años atrás, en un evento, me dijeron, siervos, queremos traer 3 noches de actividad. Lo vamos a hacer en la calle. Recuerdo que le decía a la iglesia, nos vamos a respaldar la actividad. Nos fuimos. Mientras yo predicaba, los olores de velas encendidas, incienso, olores, trabajo de brujería, cubría todo el lugar donde se estaba llevando a cabo la campaña. Escucha bien. Donde Dios entra, también deja huella de lo que va a hacer. Marca una historia diferente. Las vidas que llegaron son transformadas por el poder, no por el hombre. Porque cuando Jesús pasa, no vuelve a ser en el mismo lugar donde Él pasa. Tiene que marcar una gran diferencia. La identidad de Cristo. Los demonios de alta jerarquía, potestades, gobernantes de las legiones celestes, respetan el nombre que es sobre todo nombre. No, ¿qué es lo que estoy entendiendo? Donde llega Jesús, donde llegan los hombres de Dios, aleluya, Jesús tiene que hacer algo en ese lugar. Aleluya. Cuando Cristo tiene algún propósito con alguien, no importa quién se oponga, no importa cuántos brujos estén trabajando en la colonia, cuando Dios te dice que te va a entregar el territorio, te lo va a entregar. Si hay algo que turba a los demonios, es una iglesia con identidad. Su nombre. Procure tener la identidad de Cristo. Procure tener la identidad de Cristo. Porque hay gente desafiando al diablo como no se imagina. Hay gente diciendo al diablo, ahora este año sí le voy a dar al diablo como no se imagina. Hay gente, hermano, desafiando las tinieblas, sin oración, sin ayuno, sin búsqueda, sin congregarse. Para algo me decía Dios, tú para poder desafiar las regiones celestes donde los demonios se mueven, tú tienes que tener una identidad. Porque si hay algo que respeta a los demonios, es una identidad. Yo sé que la oración es de suma importancia en la vida de todo cristiano. Pero la oración no todo lo cambia. Hay otra cosa importante, la identidad de la iglesia. Tu identidad en Dios. Cualquiera que quiera viajar, hoy en día si no carga la licencia, hermano, o la credencial, esa credencial que usted tiene, ciudadano, mexicano, ese evalúa que usted tiene una identidad en todo Quintana Roo. ¿Me está entendiendo? Cualquiera que quiera entrar de Guatemala, de Honduras, de Venezuela, le pide una identidad, una identificación. Esa identificación es para saber quién es. Amén, ¿me está entendiendo? Es para saber, conocer un poco de Él. ¿Quién eres tú? Pablo no le andaba diciendo a la gente quién era Él. Porque cuando tuvo un encuentro con Jesús, se le fue
fue dada una identidad. No. Hay muchas iglesias que todavía no tienen identidad en Cristo. Hay una sola identidad. Me decía el Espíritu Santo cuando descendió del aposento alto, repartió lengua a todos los que estaban allí y fueron llenos de la gloria, del poder, de la unción. Y la repartición de lengua comenzó. Lengua de fuego aquí, lengua de fuego aquí, lengua de fuego aquí, lengua de unción aquí, lengua de fuego. Comenzó la repartición. Y yo le preguntaba a Dios, pero ¿para qué fueron las lenguas? Yo reparto lengua a los que van a hablar mi lenguaje. Hay gente que cuando se hinca a orar, no tarda ni un minuto, comienza a hablar lengua y sentir a Dios, porque la conexión divina del cielo, el Espíritu Santo tiene que hablar algo espiritual, lo que los hombres no pueden entender. Hay gente que nunca siente a Dios en los cultos, Santo es Dios. Alabanza al Rey. porque en la casa no tienen identidad, con los vecinos no tienen una identidad. Aleluya. A su nombre. Gloria. Y tratan de venir a la iglesia, orar y orar para poderse conectar con Dios, y no logran sentir a Dios. Se van como llegan, Amén. porque la conexión no empieza desde la casa de Dios. La conexión empieza desde nuestra propia casa y nuestra propia vida personal. A su nombre. Por eso usted ve que hay gente, hermano, que por más que se esfuerce no sienta a Dios, y cuando no sienta a Dios viene el desánimo, Amén. El Señor. desmaya en el camino, dice: Dios me abandonó, Dios se fue de mi vida. El problema es que hay gente que intenta conectarse en los cultos, en las oraciones. Hay gente que ha dejado la oración, solo ora, y son cristianos de iglesia nada más, Aleluya. porque en la casa no oran. Hasta Dios. Alguien está aquí en esta noche. Aleluya. Cristianos de iglesia. Usted no puede ser cristiano de iglesia. Usted tiene cristiano de verdad, que ore en su casa, que ore en su casa antes de dormir, cuando se levante, mediodía, en la tarde. Usted comienza a encontrar su propia identidad en Cristo Jesús. No tratemos de ser cristianos en la iglesia, porque si hay algo que Dios demuestra, una identidad Aleluya. en el pueblo. Cuando nosotros llegamos en cualquier lugar, algo siempre va a pasar, Amén. algo siempre va a ocurrir. Amén. La primera noche que yo vine a predicar aquí, había una guerra fuerte. La gente no podía alabar a Dios. Hasta Dios. ¿Por qué la Escritura dice: donde el Espíritu de Dios hay libertad, no libertinaje? Aleluya. A su nombre. Gloria a Dios. Donde el Espíritu de Dios hay libertad, no libertinaje. Hay que tener reverencia ante Dios. Dios se mueve aquí, se mueve allí. Mire, Dios nadie lo controla. Dios se puede estar moviendo ahora aquí, Al poder. se puede estar moviendo en otro evento ahora allí, porque Dios es omnisciente, omnipotente, omnipresente. Dios mío, Dios le da identidad a la iglesia que tiene una conexión con Él. Pero hay gente que no hace ni por el intento de conectarse con Dios ni en la mañana ni al mediodía, pero quieren tener identidad, quieren tener reino, quieren tener gloria, quieren poseer la unción de Dios. Hasta Dios. Dice Mateo 12:12, bien para el 12:13 o 13:12, me recuerdo, Hasta Dios. que el reino de los cielos, desde el día de los días de Juan Bautista, sufre violencia, Amén. Aleluya. y solo los violentos lo arrebatan. Todos sabemos este texto bíblico, que el reino de los cielos sufre violencia, y solo los violentos, Dios de la gloria, violento no es aquel que viene todos los días a orar. Violento no es aquel que viene a leer Biblia cuando hay culto, no. Violento es aquel que mantiene una intimidad con Dios. ¿Por qué?
Porque donde quiera que se pare, hay una gloria que va a bajar. Hay una nube que va a descender. Hay milagros que van a ocurrir. Abashanda. Hay algo que va a pasar en ese lugar. Dios mío. Una identidad. Yo quiero que usted le pregunte al que está a su lado. ¿Tú tienes una identidad o te falta tener identidad? Dice la Biblia. Pero algunos judíos, exorcistas, ambulantes, intentaron invocar el nombre de Jesús. Aleluya. Intentaron, ni se les dio la oportunidad de probarlo. Pero ellos querían lo que tenía Pablo. Lo que tenía Pablo no era emoción. Lo que tenía Pablo no era emoción. Lo que tenía Pablo no era momentáneo. ¿Me está entendiendo? Lo que tenía Pablo no era una emoción momentánea. Era una unción. Aleluya. Que se movía en el ambiente. Porque aún los santeros, los que estaban deambulantes por la calle, ellos decían: estos hombres han llegado para trastornar al mundo. Porque Cristo les dio una identidad de la cual no cualquiera la tiene. La primera noche que yo vine, de repente en la madrugada me escribe mi esposa, me dice: Alonso, la niña comenzó con mucha fiebre, de repente los ojos se le hincharon como no te imaginas. Sabemos que la guerra es constante. El diablo siempre ha querido atacar la iglesia que tiene una identidad. Una iglesia con identidad, por más que le tiren piedra, por más que los critiquen, por más que los difamen, por más que le digan: esa iglesia es así, así, mire, esa iglesia tiene una identidad en el cielo. Usted tiene que entender esto. Por eso el diablo le hace ver tanta guerra a gente. La gente que tiene identidad. La gente que no tiene identidad no tiene problema con nadie. No tiene con nadie. Nadie se le levanta, nadie lo critica, nadie lo señala. A mí me preocupa cuando yo salgo de predicar que alguien no me esté criticando. A su nombre. A mí me preocupa cuando predico un lugar y hablo la palabra, que alguien no salga criticando y señalando. Me preocupa eso. A su nombre. Todo lugar donde tenemos que entrar, cuando hay una identidad, siempre habrá alguien que se levanta. Y eso nos está indicando que lo que hicimos le dio de la cabeza al diablo. El diablo no soportaba la gloria. Aleluya. Entendamos esto. Hay gente que no siente nada. Porque el que quería sentirse en ellos, lo dejaron sentado a un lado. Aleluya. Tenemos que tener una identidad en Cristo. Aleluya. Usted dirá: pero siervo, Aleluya. llevamos 5 años en la iglesia y no vemos avance. Tenemos que examinar nuestra identidad, porque nuestra identidad habla. Hay gente que cuando tú lo miras, tú vas en la calle, cuando de repente el Espíritu Santo me dice: mira, esa persona es cristiana, es cristiano, sin tú preguntarle. ¿Me está entendiendo? Porque el reino tiene una identidad. ¿Quiénes son hijos y quiénes no son hijos? Decía un predicador: los impíos conocen más a un verdadero cristiano. A su nombre. Los impíos conocen a un verdadero cristiano. Cuando alguien no está haciendo bien delante de las cosas de Dios, bien, la gente que no es cristiana dice: y eso dice que llamarse cristiano. Aleluya. Porque la gente impía sabe y conoce más que ser un cristiano. Una identidad. Aleluya. Es la que nos acerca a Dios. Aleluya. Los exorcistas querían invocar el nombre del Señor. Lo intentaron, pero fracasaron. Escuche bien. ¿Por qué fracasaron? Por no tener una identidad. Amén. Una identidad refleja quién tú eres. Aleluya.
Por eso el diablo dice, a ese no se preocupe, es el más chismoso de la iglesia. Ese lo tengo en la lista mía. A su nombre, se fue el gozo. Se fue, aleluya, se fue el gozo ahora. El diablo no le hace la guerra a los chismosos, porque los chismosos no les pertenece a ellos. ¿Me está entendiendo? El diablo no se ocupa con gente chismosa, con gente que es un cáncer en la iglesia. No, que es un problema en la iglesia, que es la piedra de tropiezo en la iglesia. Satanás no se preocupa por ellos. Se preocupa Satanás cuando una iglesia, cuando una persona tiene la identidad del cielo. Aleluya. El diablo siempre dirá, hay que detenerlo. El diablo siempre dirá, hay que detenerlo como de manera, hay que detenerlo. Cuando yo iba a subir, escuche bien, a República Dominicana, mi esposa cae en cama, se me desmayaba a unos días de salir a República Dominicana. Escuche bien, no sabíamos qué hacer, solamente oraba y le preguntaba a Dios, ¿por qué esto? ¿Sabe por qué tanta oposición hay cuando los hombres de Dios son enviados a un lugar? El infierno dice, deténgalo, háganlo todo lo posible para que él no llegue a donde tiene que llegar. Usted no sabe cuántos demonios se revuelcan para hacerte la guerra. Ahí se dice, está a punto de levantarse. Abacanda la vaquíama. Ese está a punto de pararse, ponerse de nuevo de pie. Vuélvalo a la droga, vuélvalo al alcoholismo. Si lo sacó de la prostitución, vuélvalo a la prostitución. Si lo sacó, aleluya, si lo sacó de la calle, vuélvalo a hacer la guerra para que vuelva a la calle. Si ese era un mendigo, vuélvalo a la calle a ser un mendigo. Porque al diablo no le conviene que los hombres, con los jóvenes, que las mujeres, las jovencitas, los hombres, los niños sean levantados por el poder de Dios. De muchas maneras van a querer detener la voluntad y el propósito de Dios en los hombres y en las mujeres de Dios. Siempre habrá guerra. Usted no se imagina. Yo le decía algo a la iglesia, cuando ustedes vengan, hagan, oren, levanten la mano, muevan por un lado, para el otro. No me pregunte por qué, pero hágalo. Porque yo, mientras yo oraba en la madrugada, a las 3 de la mañana, yo podía escuchar como voces venían por el aire. Yo orando. Cuando empecé a escuchar voces que venían como de un ejército, y decía, muerte, mátelo, destruyanlo, háganlo pecar, háganlo adulterar, mátelo para que no siga avanzando, deténganlo, háganlo sufrir, maten sus hijos, maten todo lo que él tenga, háganle guerra a la iglesia, préndanle paladora. Cuando de repente comencé a escuchar esas voces, una voz audible me habló y me dijo, mi siervo, levanta la mano. Me tiré al piso, postrado en el piso, levanté la mano, me dijo el Señor, haz movimiento por el aire, y comencé a mover la mano, de repente sentí fuerza de mi cuerpo, después se me rodilla, empecé a aleluya, me puse de rodillas y comencé a mover la mano, y cuando de repente, aleluya, notaba la iglesia, vi que los demonios caían, un fuego cruzaba por otro lado, y aleluya, no saber que en el mundo espiritual hay una guerra que se ha levantado contra ti. Hurracán la llamada. Vi como demonios caían, mi cabeza de puercos, hermanos, caían por el suelo, demonios, manos, pies, de todos caían, gusanos se convertían, hombres caían,
donde fuerte caían y donde yo movía la mano, donde yo me levanté y le decía, iglesia, aleluya, en el día domingo el culto, si usted va a hacer algo, levante la mano y comienza a batirla por el cielo, que en el mundo espiritual hay una guerra. La Biblia dice que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu. Los que perciben las cosas del Espíritu son espirituales. Gente que vive conectado con Dios. Por eso a veces, cuando veo una iglesia que no puede adorar a Dios, dos cosas están sucediendo. Hay atadura, hay demonios que están posicionando para que el culto esté apagado, para que la iglesia no tenga fuego, para que los jóvenes no se aviven, para que los ancianos ya no oren como antes. Por eso debe una identidad. A mí no me preocupa. Siempre he entendido que donde quiera va a haber guerra, donde quiera hay lucha, donde quiera hay demonios que se mueven. A su nombre. Pero esa voz me dijo que yo me levantara así clamando con lo de intercesión por ti, porque esta guerra no termina hasta que Cristo venga. Mientras ella hablaba, me platicaba aquel sueño, lloraba, y la voz me dijo que yo me esforzara un poco más, que mientras tú estés ahí, yo voy a estar aquí peleando también. Hay gente que no entiende esto, lo que le estoy hablando. Solo los entendidos lo del Espíritu entienden esto. Mientras aquí estamos haciendo la guerra, el diablo también se lo está levantando allí. El diablo no siempre se te va a levantar con una enfermedad. A veces te va a levantar en el trabajo. Se te va a levantar con los hijos. Se te va a levantar con el vecino. Se te va a levantar con el tío, con la tía, con la sobrina, con la nieta. El diablo va a usar a todos los que están a tu alrededor para hacerte la guerra. A todos va a usar. Con tal que el hombre y la mujer de Dios se pare y que la obra no continúe. A su nombre. Si hay algo que nos enseña la Biblia, termino. Dice la Biblia que ellos dijeron: intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos. Una identidad. El que predica a Pablo, había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y a Pablo también. A su nombre. Yo siempre he dicho que para hacerle la guerra al diablo, Pablo dijo y nos recomendó algo a la iglesia: que tomaran toda la armadura de Dios. ¿Sí o no? Eso dijo Pablo, tomar toda la armadura de Dios. ¿Pero por qué? Porque hay que tomar la armadura de Dios. Porque Pablo habla, según los Efesios, que esta guerra no es carnal, sino espiritual. Usted se preguntará: ¿pero por qué tengo que revestirme de la armadura de Dios? Todos los que han visto box se dan a trompadas los dos. Entonces el diablo en el mundo espiritual lo mismo sucede. Dios te dice: toma toda la armadura, porque también te van a dar a ti. Hay gente que no tiene armadura, por eso a veces vuelven al mundo, vuelven al pecado, vuelven a cometer los mismos que cometían antes, cuando decían a Dios: no te voy a fallar, y vuelven a caer. ¿Por qué? Porque no se revistieron por completo. Yo digo: revístanse, porque así como tú le das golpe al diablo, te la van a dar a ti. Y el diablo no un tipo fácil. Hermano, es mejor que Rocky Balboa. Escuche bien, es mejor que él. ¿Cuántos cristianos, hasta pastores, ha tumbado? Mujeres de Dios los ha tumbado, evangelistas los ha tumbado.
Porque Él no juega, hermanos. Por eso Pablo dijo, tomad toda la armadura de Dios. Porque así como tú le estás dando, te va a dar a ti. Ay, ay, ay. Por eso te digo hoy, iglesia, revístete con toda la armadura. Los músicos, revístanse de la armadura. Los ministros, revístanse de la armadura. De repente está lavando aquí y de repente en la casa se te levanta alguien. Dios mío. Pero ¿qué pasó? De repente se te endemonió la mujer ya, haciéndote la guerra. Problema. Y tú dices, pero Dios mío, ¿por qué? Y se le levantó la fiera en la casa. Dijo, Dios mío, ya no voy a continuar el ministerio, voy a vender hasta teclados. Ay, Dios mío, a su nombre. Luego, por eso dice, tomar la armadura de Dios para poder resistir los ataques, los dardos del diablo. Dios mío, yo muchas veces hice lo mismo, pensando, dejo el ministerio y se acabó todo. Porque los golpes a veces son las finanzas. A veces hay gente que el diablo no lo ataca en la finanza, lo ataca en la salud. A veces no en la salud, a veces lo ataca en los trabajos, en la envidia. El diablo de muchas formas te va a hacer la guerra. Yo siempre he dicho, los pastores que ustedes ven, ellos han luchado fuertemente aquí. Ellos han luchado como no se imagina, para mantenerse firmes en Dios.